es la videopolítica. Vamos a definir como la política dominada, manipulada, controlada y creada por los medios de la comunicación. También vamos a ver sobre la preponderancia de la imagen en las elecciones y cómo éstas catapultan la imagen de un político. En estos cuadros donde se ven encuestas de 10%, 15%, 6%, son las cifras de rating que tienen un programa. Entonces, la videopolítica parte de esa premisa de la cuantitatividad. Comienzos. En las elecciones presidenciales de 1995, los votantes empezaron a decantar su apoyo a personajes mediáticos, populares, en vez de partidos políticos serios, como el caso de cantantes de cumbia, payasos, actores, vedés. Y ese es el mejor caso de cuando Susy Díaz, la famosa vedette de ese entonces, fue elegida como congresista bajo un partido llamado la Liga Agraria. Muy poca gente conocía cuál era la agrupación política que postulaba esta candidata, pero todo el mundo conocía sus atributos, las banalidades que se tejían en ella, el carisma. Entonces, a partir de ese momento, las elecciones se convirtieron en una especie de espectáculo mediático y se ha vuelto un patrón que ha tenido mucho de tufillo populista. Banalización es una de las características más importantes de la videopolítica. En este primer afiche de un candidato municipal podemos ver a los personajes de un anime japonés llamado Dragon Ball Z. Aquí están los personajes principales como Gohan, Goku, Goten y Trunks, que no tienen nada que ver con un mensaje político en las elecciones y genera mucha incongruencia y haciendo que el juego democrático se banalice y pierda su seriedad. Aquí puedo mencionar que es por primera vez le toca al pueblo, todos vamos con el gallo. Entonces hay una incongruencia entre esta imagen y lo que dice esta ficha. El segundo, más marcado, es sobre la candidatura del alcalde Germán Martínez para la alcaldía provincial de Pucallpa. ¿Qué significa este personaje? Está sacado de esta famosa película de la Guerra de las Galaxias y uno de los personajes principales es el Jedi o guerrero Obi-Wan Kenobi. Y este señor ha decidido reinventar y decir Germán Wan Kenobi, liberaré a Pucallpa del lado oscuro, lo cual muestra cuánta insustanciabilidad se ha generado con estos asuntos. El personalismo. El personalismo es cuando las campañas políticas electorales se centran únicamente en el candidato, no en el partido que lo lanzó ni en la ideología política. Y está reflejado mucho en la caricatura que ha sacado el semanario de Perú 21, El Otorongo, que dice: hemos decidido no apoyar a ninguno de los candidatos, el que desobedezca será sancionado. Quiere decir que la partidocracia no tiene un poder de convocatoria importante para hacer que sus decisiones sean tomadas en cuenta. El segundo afiche es las encuestas, donde se muestra a Pedro Pablo Kuczynski, Toledo, Keiko, Castañeda Locio y Ollantumala, en que la figura exclusiva de estos políticos son los que identifican la campaña electoral. En esto podemos ver el candidato Pedro Pablo Kuczynski, que ha subido a las encuestas por un incidente sumamente anecdótico, insustancial, que apenas quedará recuerdo. En tercer lugar está la figura de los outsiders. ¿Qué significa este término? Viene del inglés, que significa out y significa fuera. Es decir, son personajes que han tenido poca o ninguna relación con la política y tienen muchas posibilidades de perder debido a que su candidatura se caracteriza por la improvisación, ser aventureros en la arena política, entre otras cuestiones. Y esto está reflejado en estas caricaturas. Si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? ¿Por el outsider o por el mal menor? Es una caricatura del diario El Comercio con relación a las elecciones de 2011. Y esta caricatura del semanario El Otorongo muestra que la competición política se ha caracterizado en una competición por ganar, sea el precio que fuera. Alguna vez todos estos candidatos fueron outsiders
o acompañar una campaña de esta naturaleza. ¿Qué es el poder del video? Este término significa el avasallamiento mediático que tiene sobre la masa de individuos. Podría ejemplificarlo por la cantidad de televisores que consumen, por ejemplo, los habitantes de una ciudad. Y estos aparatos tienen un importante poder que es transmitido a esta masa. La transformación del ser político es aquella relacionada en que el candidato se vuelve una especie de mercancía, marca publicitaria, que trata de venderse y ganar las elecciones tal como diera lugar. Y se ejemplifica con los afiches que vemos y que se confunden mucho con los productos que uno ve en el supermercado o en los comerciales de televisión. Dominio de ideas es la uniformización de los gustos, tendencias y opiniones de las masas. Y los medios de comunicación han logrado que éstas se dirijan a un determinado fin. Por ejemplo, cuando los medios hablan de que el candidato que no está de acuerdo con sus intereses es el mal, el anticristo, entre otras cuestiones negativas, una importante masa decide apoyar esos postulados porque han perdido su sentido crítico de cuestionar si esa propaganda que ven es buena o mala para sus intereses. Y la partidocracia política ya no es el centro neurálgico de las elecciones. Vemos que los medios son los que han guiado la política a las elecciones, no con un fin de generar un mayor civismo en la población. Debería hacerlo porque tienen un poder de convocatoria enorme que supera de los partidos políticos. Debido a que el carácter comercial de los medios hace que el juicio crítico empiece a perderse y generarse una especie de pensamiento único que se uniformiza a medida que pase el tiempo.